lo que es, el presidente da nota en las mañaneras. Sí la da. Sí la da. Hoy, por ejemplo, el viernes dijo que tenía como gripe, pero que no era COVID y que no se iba a hacer la prueba. Hoy que llegó ronco, quién sabe, la ronquera quizá empezó ayer o antes de ayer, o esta madrugada cuando se levantó. Y le dijeron, entonces dijo, no, sí, hoy sí me voy a hacer la prueba. O sea, el viernes no, hoy sí. Esa es la política que desconcierta a los mexicanos. Y al mismo tiempo el gobierno de la Ciudad de México ya dijo que no, que olvídense de las pruebas, ¿sí? Que el que tenga síntomas, que se asuma como contagiado de COVID, que se vaya a su casa, que se aísle. Imagínense en el trabajo decirle a su jefe, oiga, siento síntomas, y dice Claudia Sheinbaum que me vaya a mi casa. Ajá, sí, como no, nomás que no regresa a trabajar, ¿eh? Así está. Es la distancia que hay entre el gobierno y la gente. Lo que el presidente López Obrador llama el pueblo, del que hoy me excluyó. Pero bueno, en su plan de convencimiento, ¿sí? Porque trata de convencer. Bueno, el punto es que el presidente dijo todo esto y no habló de untarse Vaporub, como le dijo el martes, dijo el doctor, el secretario de Salud, ya se ve, tecito y Vaporub. Eso, contra el COVID. Y también, pues no estaba al tanto de dos cosas. Primero, que anoche Daniel Millán, que es el jefe de la oficina de la Secretaría de las Relaciones Exteriores, dio a conocer que, a pesar de todo lo que se había dicho, que sí iba a una misión de México, que iba a encabezar el director para América Latina de la Cancillería, México no enviaría ninguna representación. Cuando se lo plantearon al presidente, dijo, no, sí va. ¿Cuándo es la toma de posesión? Es hoy. Es hoy. No lo sabía. Hay que ver a qué hora es, a ver si alcanzo a enviar al jefe de la misión, al jefe de la Cancillería de la Embajada de México en Managua. O sea, no estaba al tanto del día. Y por lo visto no estaba al tanto de que no se iba a mandar una representación. O sea, obviamente la política exterior pues no la maneja ni el presidente, no la maneja ni Marcelo Ebrard ni el Senado, la maneja el presidente López Obrador. Y no solo eso, dio a conocer hoy para celebrar el arribo. Bueno, no el arribo, estaba ahí desde hace 15 años, para celebrar el inicio del año 16 como presidente de Nicaragua, el sátrapa Daniel Ortega. ¿Sí? El sátrapa Daniel Ortega. Dice el presidente que ya dio a conocer el nombre del nuevo embajador en Nicaragua y de paso ya en la línea de los dictadores también de conocer el nombramiento del nuevo embajador de México en Venezuela. De esto le voy a informar en un momento porque le aprecio mucho a la doctora Lori Ann Jiménez Gil que me haya aceptado esta llamada. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarla. ¿Qué tal, Joaquín? Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar en su programa. Al contrario, el honor es nuestro que esté usted aquí, doctora Lori Ann. ¿Es Lori o Lauri? Es Lori Ann. Lori Ann. Doctora Lori Ann Jiménez. ¿Sí? Lori Ann. Dígame, hoy se dijo, el presidente dijo que esto era un COVID-19. Usted que es doctora en ciencias médicas y profesora investigadora de microbiología, ¿eso es un COVID-19? No, bueno, no es un COVIDcito, es un COVID-19 como lo hemos conocido siempre. Nada más que ahora tenemos a una población, si bien en nuestro país no es una población masivamente vacunada, sí tenemos al 57% de la población con esquemas dobles, ¿no? Con 2 dosis. Esto quiere decir que para esas personas, porque precisamente para eso se vacunó, las vacunas para eso sirven. Sirven para proteger a la gente de la enfermedad severa, de la hospitalización y de la muerte por COVID-19. Entonces, este virus, que es el mismo que nos aqueja desde hace 2 años prácticamente, es el virus SARS-CoV-2 ahora en su variante Omicron. La variante Omicron es mucho más contagiosa, desde luego, que el resto de las variantes que habíamos visto antes, incluyendo Delta, que fue una variante sumamente contagiosa. Ahora circula por ahí el rumor de que esta variante es menos agresiva. Esto es demostrablemente falso, es falso. Esta variante no tiene ninguna característica intrínseca del virus en sí
que le haga causar una enfermedad menos grave que el COVID-19 que hemos conocido siempre. Tampoco causa una más grave, causa el mismo cuadro de COVID-19 que se ha visto siempre. La enorme diferencia es que desde luego que los cuadros que padecen las personas que tienen esquemas dobles de vacunación son mucho más leves. Para eso se vacunaron. Pero en las personas que hay 3 grupos que no están vacunadas, que padecieron la enfermedad previamente, pero no se han vacunado, y que tienen solo una dosis de vacuna, van a padecer la enfermedad por la variante Omicron con la misma severidad o no que lo hubieran hecho si con cualquier otra variante. Entonces, esto es falso. Y esto, bueno, lo podemos también ver en qué es lo que está ocurriendo ahorita en todos los países europeos que están desatados con Omicron. Las hospitalizaciones están, nada más hay que hablar, Estados Unidos y Canadá, hoy muestran ya sus picos de hospitalización, los picos de hospitalización más altos que han tenido durante toda la pandemia. Y por si a alguien le queda duda, pues la gente que tiene una enfermedad leve no acaba en el hospital. Si los hospitales se están saturando es porque hay casos suficientemente graves para requerir hospitalización. Y ahora nosotros tenemos una cobertura de vacunación menor a la que tienen en Estados Unidos y Canadá. Evidentemente, la mayor parte de las personas que están acabando en el hospital son no vacunados. Pero pues aquí tenemos muchos más no vacunados proporcionalmente que en los países donde sí están viendo los hospitales saturarse. Estoy viendo, hoy Italia está reportando, esta noche allá en Italia, 2 millones de casos hoy, doctora. Sí, Estados Unidos ya también tuvo un día de 1 millón, y es que hay que ver, en el mundo entero estamos en este momento en el peor punto de toda la pandemia. Es decir, todos los países norteamericanos, Canadá, Estados Unidos, Argentina ahora, Uruguay también está mostrando repuntes, Colombia está mostrando repuntes, y muy particularmente los países europeos. Dentro de estos está encabezando la lista Francia, Italia, España, Portugal, el Reino Unido. Estos encabezan ahorita la lista. Bélgica también. Alemania tuvo hace poquitito una ola que no era Omicron, sino que era mediada por la variante Delta. Esta ola disminuyó, pero ahora están repuntando con Omicron. Veamos cómo le va a Alemania. Pero aquí lo que es muy importante, Joaquín, es señalar que en el mundo, antes de la variante Omicron, habíamos visto como máximo pico de contagios a nivel mundial alrededor de unas 800,000 infecciones o casos reportados por día. Ahora, rápidamente rebasamos el 1,000,000 al día, los 2 millones al día, y el último día, que fue ayer, estábamos a punto de llegar a los 3 millones de contagios en 24 horas en el mundo. Esto es cierto para todos estos países europeos y sin duda ya es cierto también para nosotros. Hoy tenemos más contagios en nuestras comunidades de los que hemos visto en todos los momentos previos de la pandemia. Y eso, doctora, que no se hacen suficientes pruebas. Ya ve usted que la política sanitaria del gobierno de la Ciudad de México lo anunció la secretaria de Salud, quien primero dijo que esto era una llamarada de petate y después declaró que ya el que tenga síntomas que se asuma contagiado, que no se haga prueba, que se vaya a su casa y que se tome paracetamol. Es muy difícil comprender por qué las autoridades están se están yendo por la línea de este tipo de discurso, porque lo que están haciendo es dejando a la población imposibilitada para cuidarse, midiendo el riesgo real que existe. Estamos en una situación que es realmente muy delicada. Ahora, ¿que necesitamos tener pánico? No, evidentemente no debemos tener pánico. ¿Debemos tener alerta? Claro que sí, porque estamos en una situación muy delicada. Y si la gente supiera el riesgo real que se está corriendo en este momento, la gente podría actuar en consecuencia. Pero lo que dijo la secretaria de Salud de la Ciudad de México, es una verdadera irresponsabilidad. Es decir, ella se basa en datos que hoy sabemos no se están duplicando en el resto del mundo, que son los datos que provienen de Sudáfrica.
hasta ahora no hemos visto una sola ola Omicron descender, ni una, más que la de Sudáfrica. Y es verdad, la ola Omicron en Sudáfrica ascendió de forma muy acelerada y con esa misma prisa descendió. Pero estamos viendo un fenómeno muy extraño. Está descendiendo, sigue descendiendo en contagios y es hasta ahora, muchas semanas más tarde, en donde las hospitalizaciones siguen aumentando y también las defunciones en Sudáfrica. Debemos esperar a ver cómo va a terminar esa historia. Lo cierto es que las condiciones en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica y desde luego en México son muy diferentes a las condiciones que existen en Sudáfrica. De ahí que no se anticipa que acá se vaya a repetir la misma historia. Y para muestras un botón, ¿verdad? Hay que hablar con las evidencias, ¿no? No con ocurrencias. Y la evidencia nos dice, Italia lleva 11 semanas en su repunte Omicron. El Reino Unido lleva 9 semanas, Francia 8 semanas, España lleva casi 10 semanas, etcétera. Nosotros llevamos dos semanas. Entonces, estos países que llevan entre 8 y 11 semanas en un repunte, ninguno muestra señas de estarse desacelerando ni de estar ya doblando la curva. Es decir, siguen en crecimiento exponencial. Entonces, pues nada más, si tomamos esa evidencia, pues vamos a decir, nosotros llevamos 2. Si nos vamos con los datos que tenemos, pues nos faltan por lo menos 9 más, ¿no? Y 9 más, pues ya nos dejan en el mes de marzo. Entonces, llamarle llamarada de petate, sin ningún dato que sustente esto, pues es una verdadera irresponsabilidad. Esto va a ir para largo y va a ir para más largo, entre menos la gente se cuide y procure detener los contagios. Necesitamos detener los contagios para poder mitigar, es decir, el tsunami ya lo tenemos encima. Va a ser imposible detenerlo por completo, pero sí podríamos mitigar sus efectos. Y el efecto más importante es la muerte, ¿no? Sí, doctora, pero lo que pasa, doctora Lorian, lo que pasa, doctora, es que como se hacen muy pocas pruebas, el otro día el señor Clark, que tiene un cargo en una digo, es una persona para mí seria, ¿sí? Dijo que del gobierno de la Ciudad de México que atribuía el incremento de casos de contagios al haber casi duplicado, dijo, el número de pruebas. Pero México es de los países que tiene menos pruebas por 100,000 habitantes. Sí, esto es correcto. Claro, es muy fácil para las autoridades siempre hacer esa manipulación porque creen que la población es ignorante y no les entiende. Pero sí ya vemos muchos que entendemos lo que están diciendo y entendemos cuando lo que dicen son mentiras flagrantes, ¿no? A ver, México siempre ha hecho muy pocas pruebas y de hecho somos una vergüenza internacional por el bajísimo número de pruebas que hacemos. De ahí, gracias a que hacemos tan pocas pruebas, siempre somos el país que tiene la más alta letalidad en el mundo. Estamos por arriba de 7 cuando el mundo en promedio está entre 2, entre 1,5, 2,5%, ¿no? De letalidad. ¿Por qué? Pues porque nuestra letalidad en realidad está inflada, está sobreestimada, porque se hacen muy pocas pruebas y la letalidad se calcula dividiendo las defunciones entre los casos, queriendo decir que entre menos casos se reporten, más alta es la letalidad. Entonces, eso es una. 2, pues siempre estamos en la lista de los países que hacen el menor número de pruebas. Creo que, no sé, en el mundo debemos ser de los que hacen menos pruebas. Entonces, claro, nuestras curvas de evidencia de esto es que nuestras curvas de casos y de pruebas siempre han sido paralelas. Es decir, que si suben las pruebas, suben los casos, si bajan las pruebas, bajan los casos. Nunca han tenido independencia. En los sitios como Corea del Sur, como Taiwán, como Japón, como Nueva Zelanda, incluso lugares que han manejado mal la pandemia, como Reino Unido, vamos a decir, ¿no? Reino Unido ha manejado muy mal la pandemia, pero han llegado a tener periodos en donde hacen realmente un número muy importante de pruebas. Entonces, las curvas de pruebas y de contagios son independientes. Pueden subir muchísimo las pruebas y ya no suben los contagios, queriendo decir que ya se llegó a un equilibrio en donde ya no hay una dependencia directa de los casos que se reportan con las pruebas que se realizan. En México eso nunca ha pasado. Es decir, pues sí, entre más, y lo que va a pasar ahora, y hay que tener alerta de esto, lo que va a pasar ahora, estamos a punto de llegar al punto máximo de pruebas que México ha realizado.
El día que México realizó el mayor número de pruebas fue el 18 de agosto del año pasado y se realizaron 65,000 pruebas, que fue el pico máximo. Apenas el viernes de la semana pasada se registraron arriba de 50,000 pruebas. Quería decir que estamos al límite de nuestra capacidad de pruebas y como es evidente que el gobierno no tiene la intención de ampliar la capacidad de pruebas, nuestra curva de contagios va a tener un comportamiento muy distinto a lo que pasa en otras partes del mundo. Es decir, estamos disparados Omicron. Cuando se llegue a capacidad de pruebas porque el gobierno no quiere ampliarlas, pues ahí se va a quedar nuestra curva en lugar de seguir subiendo como ocurre en otros países. Veremos cómo solucionan las autoridades. Pero doctora, dirán entonces, porque esto tiene una intención política, dirán entonces, ya achatamos la curva. Pues las curvas no se achatan en el punto alto. Cuando se quedan en el punto alto, eso no es aplanar la curva. Eso es nada más manipular los datos que se generan. Es decir, topar las pruebas, llegar las pruebas a un límite y no avanzar más en pruebas, pues eso va a topar los contagios. Pero finalmente hay maneras de saber que esto está pasando. Se sabe con las estadísticas, pero muy lamentablemente se va a saber porque la ocupación hospitalaria, sí, aunque los contagios no sigan ascendiendo, la ocupación hospitalaria sí, y las defunciones también. Y esas sí son un poquito más difíciles de ocultar. Entonces, pues vamos a tener casos que llegaron a un tope porque es evidente que no quieren hacer más pruebas. Y de ahí, pues, el problema con esto es un problema muy grave porque conocer cuántos casos hay es el aviso previo al evento que queremos evitar. Lo que queremos evitar es que la gente acabe hospitalizada y desde luego acabe muerta, ¿verdad? Eso es lo que queremos evitar. Y el aviso previo a eso nos da la variable que nos avisa que eso va a venir y en qué magnitud son los casos. Entonces, si no se reportan casos, es como que vamos a empezar a ver gente morir y los hospitales saturarse sin el aviso previo para poder tener una preparación. Y esto, pues desde luego, es muy contraproducente a tratar de llevar un control adecuado de la pandemia. Doctora, nada más dígame, para que entendamos todo, habla usted de índice de letalidad. ¿Qué es el índice de letalidad? ¿Cuántas muertes es en relación a los casos, a los habitantes? ¿Qué es? No, el índice de letalidad es en relación a cuántas muertes se divide, es literalmente dividir, vamos a decir, el número de muertes, ya sea de toda la pandemia o de una semana o de este día o como gusten, el número de muertes reportadas entre el número de casos, ¿sí? Y eso, si se multiplica por 100, se da un porcentaje. Y ese es el índice de letalidad. Hoy, alrededor del mundo, como dije antes, los índices de letalidad están más o menos en el rango, la mayoría, vamos a decir. Hay países muy, muy bajos de letalidad en el rango del 0 punto, en el rango de fracciones de punto, ¿no? Y otros que andan más o menos en el 3%. Pero la media o los valores intermedios están en el rango entre 1.5 y 2.5%, que es en donde está la letalidad de todos los países del mundo, menos México, que es el único que está arriba de 7.56 al día de ayer, en la letalidad acumulada. Bien. Doctora, por último, el secretario de Salud, el doctor Alcocer, recomienda té, paracetamol y vaporub para el tema del COVID. ¿Usted qué opina de esto? Paracetamol, té y COVID. Estamos hablando de la máxima autoridad porque el Consejo de Salubridad no está funcionando, no ha estado funcionando, que es el secretario de Salud. ¿Qué opina, doctora, sobre esta receta? Bueno, pues además de que me parece que es un comentario vergonzoso, realmente lamentable, proveniente precisamente de la máxima autoridad sanitaria de nuestro país, pues esto es peligroso, esto pone vidas en riesgo, porque además lo dijo, no COVID en general, habló de que el COVID en los niños se puede tratar simplemente con Big Vaporub y tecitos, ¿no? Y unos paracetamoles, ok. Esto es muy peligroso. Lo que estamos viendo en este momento con la variante Omicron es que las personas no vacunadas
realmente son quienes están acabando en el hospital, están acabando en las terapias intensivas, intubados y en las funerarias, desgraciadamente, ¿no? Y la población, una de las poblaciones que por definición no está vacunada son los niños de 5 años, menores de 5 años. En México, desde luego, por la necedad de nuestras autoridades de no vacunar a la población de menores de edad, de 15 años para abajo no hay nadie vacunado, más que aquellos poquísimos que se vacunaron a través de amparos o porque tenían comorbilidades, y eso solo de 12 años en adelante. Pero en donde sí hay autoridades razonables, los niños se están vacunando solo de 5 años en adelante. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que esta población no vacunada de menores de edad se está viendo una alza realmente muy dramática en las hospitalizaciones de cuidados críticos, en las terapias intensivas y en la muerte de menores de edad que no están vacunados. Entonces, cuando el doctor Alcocer dice se puede esto curar con Big Vaporub, le está dando a entender a la población general de México, que si su niño tiene COVID, usted no tiene nada de qué preocuparse. Entonces, así lo vea toser mucho, con fiebre, ponerse moradito de la cara, usted sóbele un poco de Big Vaporub y él se va a componer. Esto podría llevar a niños a morir, porque en realidad el mensaje que debió de haber dado, si bien es verdad que COVID-19 no solo en los niños, la mayor parte de las personas que se infectan de COVID-19 lo padecen de forma leve e incluso asintomática. Y para ellos, ¿qué necesitan? Bueno, necesitan solo el tratamiento sintomático, pero necesitan algo que es indispensable y crucial, que es la vigilancia. Necesitan vigilancia y entender la importancia del tratamiento oportuno. Y para ello, mejor, en lugar de hablar de Big Vaporub, lo que hubiera hecho el secretario es hablar del uso de un oxímetro para decirle a las mamás: sí pueden tener a sus niños en casa, pero mídanles la oximetría. Y cuando esto llegue a cierto punto, entonces olvídese de los tecitos y del Big Vaporub. Corra usted a un hospital porque su hijo se le puede morir ahí en la casa. Entonces, lo que es nocivo es no haber dado el mensaje correcto, porque quienes escucharon eso y dicen, esa es la autoridad máxima, me acaba de decir la autoridad máxima de salud de este país, que si mi hijo tiene COVID, a él no le va a pasar nada. A él solamente necesito darle tecitos y tenerlo aquí. Eso pone vidas en riesgo y es una tremenda irresponsabilidad. Doctora, le aprecio mucho que me haya aceptado esta conversación esta tarde. Le mando un saludo. Al contrario, un grandísimo honor estar en el programa. Un saludo. Igualmente. Al contrario, doctora, le reitero, el honor es nuestro por su participación. Muchas gracias y por la claridad con la que dice las cosas la doctora Lorian Jiménez Pible. Muchísimas gracias. Esto no es, le voy a citar al presidente, esto no es COVID. Y yo ya me hice la prueba. Y ¿sabe qué salí? Gracias a Dios, negativo. Bueno, voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios vamos a ir con lo que le mencionaba hace un momento, que dice el presidente sobre su ronquera, que si se va a hacer la prueba, yo creo que se va a hacer una PCR.